Muy buenos días, chicos. Les saluda el profesor Luis Flores. Siempre debemos estar atentos a los posibles problemas que pudieran ocasionarnos esta pandemia. Todavía no debemos confiar, todavía no debemos soltarnos así de repente a la calle, por ejemplo, y que tengamos que seguir todavía por un lapso seguramente ya corto de protección, con la higiene, con las mascarillas y todas aquellas cosas que ya sabemos, pero que en algún momento pareciera que lo olvidamos. La misión nuestra es, por ejemplo, recordarles, practicar todo lo que ya sabemos hacer. En esta clase, en realidad ya vamos finalizando nuestro programa de química, estudiando este combustible más importante que hay sobre la Tierra y también el más contaminante. Entonces, la inteligencia humana trata de disminuir sus efectos nocivos y emplear de repente otros combustibles, otras fuentes de energía para no seguir contaminando nuestro planeta con aquello que hemos visto también, el calentamiento global. En ciencias estamos estudiando esta parte, que es un tema muy preocupante, así como seguramente ustedes lo han escuchado, lo pueden observar en la clase que hemos preparado en su momento. O sea, miren, en este caso se están tomando de la mano la química, la ciencia y la tecnología, como siempre. Ya hemos dicho, chicos, ustedes a su alrededor, en el lugar que se encuentren, miren todo lo que existe, ha sido hecho por la ciencia y la tecnología. Entonces hay que entender y confiar que a futuro la ciencia y la tecnología nos puede salvar de esta contaminación, que es ocasionada especialmente pues por el petróleo. Este producto, chicos, ustedes saben, deben saber en todo caso, que se encuentra pues en el subsuelo, es decir, en el interior de la Tierra, no desde luego en el núcleo ni cosas, ¿no? Un poco más externa, diríamos, en las capas de la Tierra, como producto de una acción que han sufrido los productos orgánicos hace millones de años que fueron enterrados por esos movimientos sísmicos cuando la Tierra se estaba formando. Indudablemente gran cantidad de plantas y animales fueron enterrados en ambientes, diríamos, carentes de oxígeno, ¿no?, a grandes presiones y a altas temperaturas que con el transcurso del tiempo, millones de años, se ha venido a convertir en un líquido de color negro, aceitoso, menos pesado que el agua y que no se mezcla con el agua. Características muy importantes. Cuando arde, desprende abundante humo y no buena llama. Es decir, el petróleo que se extrae del subsuelo, ¿no? Porque después de haber extraído y el tratamiento, la separación de impurezas del barro, del agua, de las piedras, etc., ya queda pues como un líquido oscuro, aceitoso, medio verde oscuro, y del que van a sacarse sus derivados. El petróleo en sí, chicos, como se extrae del subsuelo, no tiene importancia, no es útil. El ser humano ya lo ha conocido desde mucho antes.
Los incas, por ejemplo, también conocían el petróleo cuando salía en forma espontánea, porque ellos no cavaban, etcétera, era un poco difícil en aquel entonces. Y cuando encontraban el petróleo lo utilizaban para asfaltar sus caminos, evitar el polvo, a veces encender a manera de mecheros, ¿no? Muy rudimentarios, ¿no? ¿En dónde cobra gran importancia, chicos? En sus derivados. Allí sí el petróleo es, digamos, el mejor combustible que existe. Y cuando se inventan los motores que se llaman de explosión, o sea, por decirlo como los motores de los carros, por ejemplo, de los carros, de los barcos, de los aviones, y bueno, pues una serie de aparatos, entonces sí cobra una gran importancia que podríamos decir que el petróleo mueve al mundo. No se olviden, la palabra petróleo, diríamos como origen, significa aceite de piedra. Repito, ¿no? Etimológicamente, la palabra petróleo significa aceite de piedra. El primer problema que tendríamos que resolver referente al petróleo es ubicarlo. Si se encuentra en el subsuelo, externamente, ¿cómo podemos saber que en ese lugar, en esa profundidad hay petróleo? Es muy difícil, es costoso hacer una perforación a varios metros de profundidad, más de 100, más de 1000 metros de profundidad. Imaginarse que si hemos cavado 1000 metros de profundidad y no encontramos petróleo, entonces es un gasto inútil. Todo eso tiene que hacernos pensar que para manejar, manipular, conocer, extraer el petróleo, tiene que haber gente muy experta, muy tecnificada, instrumentos sofisticados, como que se está haciendo. Entonces hay que imaginarnos que después de haber hecho un estudio del ambiente externamente, hay que precisar que sí se va a encontrar petróleo y recién se empieza a perforar, por ejemplo. En este gráfico ustedes pueden ver cuántos metros de profundidad hay que perforar para ubicar el petróleo. Y si encontramos, ¿ven? Y después ya por otros procesos también, todos muy, digamos, de una tecnología muy avanzada, se emplea para extraer, limpiar, etcétera, etcétera, recordar en donde, por ejemplo, se sacan sus derivados, que se llaman las refinerías. Perú también tiene pues sus refinerías, ¿no? Y recordar que no nos abastecemos todavía con nuestro petróleo. En realidad tenemos que adquirirlo, comprarlo, y eso aumenta, digamos, el costo de vida, el precio de las cosas. Una vez encontrado el petróleo, conducido a ciertos sitios, como les estoy diciendo, las refinerías, allí se van a sacar sus derivados del petróleo. En este esquema, el que les estoy mostrando, podremos interpretarlo así. Se llama, por si acaso, destilación fraccionada. Destilación fraccionada. Mejor dicho, chicos, por este proceso de destilación, o sea, someterlo al calor por etapas, vamos viendo que van saliendo sus derivados. Los más volátiles, por decir así, los que pueden ser mejores combustibles, salen primero. Supongamos acá, chicos, cuando calentamos ese petróleo, imaginémonos en un depósito grande, sometemos al calor del petróleo, cuando llega entre los 30 a 90 grados, vamos a tener, por ejemplo, el gas de refinería, el éter de petróleo, los primeros derivados. Miren, eso se llama destilación fraccionada. Si llegamos a los 200 grados,
salen las gasolinas, también hay de varias cosas, 84, 95 octanos, ustedes habrán escuchado hablar, ¿no? Y si van subiendo la temperatura, salen otros derivados. Miren ustedes los querosenes, el combustible que sirve a los aviones, de 175 a 400, por otros vehículos más pesados. Después van a salir los aceites, las grasas, y al último, por decir acá está mencionando unos 500 grados o más, lo que queda es el asfalto, esa sustancia negra que se utiliza para construir las pistas. Posiblemente ustedes hayan tenido la oportunidad de ver cuando hacen o arreglan pistas, se pone esa sustancia negra. Entonces, chicos, en resumen, pueden darse cuenta que nada se pierde del petróleo y sus derivados se sacan por diferencia de temperatura, ¿no? No se olviden eso, aquí lo podemos ver, ¿no? Y se llama destilación fraccionada. Aquí añadimos algo más de los derivados para que se acuerden, chicos. Se queda por escrito, no solamente de lo que les digo, sino también por escrito. Aquí está destilación fraccionada. Someter al petróleo al calor, controlado por supuesto, ¿no? Se desprenden los más volátiles, o sea, los que más fácilmente van a arder, los de menos peso hasta los más pesados. En realidad no se pierde nada. Aparte, chicos, que no solamente, aquí estamos hablando como combustible. El petróleo tiene muchas otras aplicaciones, ingentes aplicaciones, por mencionar nomás, por ejemplo, en la elaboración de plásticos, que está contaminando demasiado nuestro planeta. Millones de toneladas de plástico que se encuentran en los mares, en las basuras, es decir, estamos recubriéndonos de plástico, ocasionado, entre otras cosas, un producto del que se obtiene, pues es el petróleo también. Chicos, el petróleo que se obtiene en el Perú, por Petroperú, realmente no abastece a la necesidad de nuestro país. Hay que adquirirlo de otras fuentes, de otros países, bueno, comprarlos por decir así. Sin embargo, no estamos tampoco en cero, ¿no? Y lo que ocurre es que no se ha seguido buscando más petróleo, sobre todo en la parte oriental por nuestra selva peruana. Debe haber bastante petróleo. Ecuador, por ejemplo, nuestro país vecino, vende petróleo. Y nosotros limitamos con Ecuador. ¿Cómo es que no vamos a tener petróleo? Lo que ocurre es que su extracción y todo eso es muy costosa y también muy sofisticada, ¿no? Es muy difícil hacerlo. Y pareciera que Perú económicamente incluso no tiene la capacidad, no hay ninguna empresa peruana. Entonces por eso es que se crea Petroperú, como que si dijéramos una empresa de todos los peruanos, pero que sirve solamente para controlar algunas partes de lo que ya tenemos hecho con anterioridad. Y les estoy presentando digamos el oleoducto norperuano, se llama así lo que ustedes están mirando, del norte del Perú. Estamos por decir en la selva. Yo les recomiendo, hay una pregunta incluso en el cuestionario, que investiguen cómo es aquello del oleoducto norperuano. Imagínense, chicos, aquí nomás toda esta trayectoria que en general podríamos decir es una tubería que va desde estos sitios tan alejados que son más de 1000 kilómetros. Aproximadamente alrededor de 1000 kilómetros, un poco más, dicen otros, en total, ¿no? Y que tiene que llegar hasta el mar, digamos, hasta la playa en Bayóvar, en donde barcos petroleros van a tomar ese petróleo y lo van a conducir hasta, diríamos, hasta el Callao, en la Pampilla, ¿no? O hasta, digamos, a otro sitio muy lejos también, a través de los barcos. Y allí recién se van a sacar sus derivados. ¿Ven? Entonces, no es nada fácil.
Pero tenemos acá, imagínense chicos, ¿no? Desde la selva tiene que atravesar toda la sierra, pasar la costa y llegar hasta el mar, solamente por tuberías, ¿no? Subir, bajar, cerros, etcétera, no es nada fácil. Y de ahí todavía en barcos llegar hasta la refinería. Así estamos en el Perú, o sea, tenemos petróleo. No olviden chicos lo que significa la palabra petróleo, se los he dicho, se los puedo repetir esta vez también, ¿no? Aceite de piedra, aceite de piedra. Se creía pues que antes era un aceite que salía de las piedras, por eso es su nombre, ¿no? Relacionar los otros temas en el número 2, por ejemplo. Hemos dicho, hay algo que tiene una relación, diríamos, o una diferencia, tal vez, digamos, mejor, entre el agua y el petróleo. Aparte que uno es combustible, o sea, arde. Pero alguna diferencia para que ustedes puedan responder la número 2. Hablamos de destilación fraccionada, revisen de todas maneras la importancia del petróleo. No se olviden que resalta su importancia por los derivados y por muchas cosas que pueden hacerse. No renovable, deben saber ustedes, y buscar chicos, como digo acá, información del oleoducto norperuano, y es muy importante. Bueno chicos, hasta aquí es la clase preparada, estudien bastante y sobre todo cuídense mucho, cuiden la salud de ustedes, de la familia. Hay que ser siempre prudentes, sobre todo cuando tengamos por alguna razón que salir, ¿no? Con mucha protección, ya sabemos cómo, y al volver sobre todo practicando la higiene. Muy buenos días.